in the past form, en forma de pasado. Nosotros ya vimos el verb to be, pero en su forma presente, ¿ok? Bien. Ahora veamos que tenemos ahí, esta vez no arrancamos con un textito como solemos hacer siempre, de hecho el texto lo tenemos más abajo para analizar el resto de los verbos. Ahora simplemente les voy a ir explicando y ustedes van a ir completando esa tablita que tenemos ahí de la forma, porque me pareció que no era tan necesario, justamente porque como nosotros ya vimos para qué sirve y cómo se usa el verb to be en presente, acá no cambia demasiado, ¿sí? Así que, por empezar, tenemos ahí una tablita, siempre las formas afirmativas, negativas, interrogativas y short answers de cada tiempo verbal. En este caso, fíjense que en lugar de tener tres líneas como teníamos anteriormente en el presente, acá vamos a tener solamente dos, ¿ok? Eso significa que vamos a tener dos formas de conjugar, o mejor dicho, el verb to be va a tener dos formas dependiendo de cuál sea el sujeto, ¿ok? En el primer grupo tenemos el grupo del I, he, she or it. ¿Se acuerdan que en su forma presente, en el caso del subject pronoun I, hacía como rancho aparte y se iba con el am solito? Bueno, acá el I va a pasar a formar parte del grupo de he, she or it, y la forma que va a tomar el verb to be en pasado simple va a ser was, ¿ok? Se escribe was, o sea, W-A-S, pero se pronuncia como el rapero, was, ¿sí? Entonces ahí estamos diciendo, I, he, she or it was born in 1999. ¿Sí? Ahí estamos diciendo que él, por ejemplo, nació en 1999. Fíjense cómo hice para pronunciar el año. No dije 1999, sino que dije 19, 99, 99, ¿sí? Excepto una excepción que ahora vamos a ver, siempre los años se dividen en dos, para decirlo, ¿sí? De esta misma manera que les mostraba recién. Después, ¿qué va a ocurrir cuando queramos negar? De acuerdo con lo que habíamos visto, esto de que el verb to be es el verbo más irregular de todos y que no necesita de la inclusión de un auxiliary verb, es que se nos permite pegar la partícula de negación directamente al propio verbo to be. Por eso es que ahí la negativa me quedó como I, he, she or it wasn't at home yesterday, ¿sí? Vayan completando con lo que vamos diciendo. El wasn't, ¿cómo se escribe? W-A-S-N apóstrofe T. Esa es la reducción. Pero si ustedes quisieran, también podrían poner was, espacio, not, que también estaría bien. Recuerden que la única diferencia que teníamos entre la forma corta y la forma larga era el grado de formalidad en las cuestiones escritas. Pero después, en términos de significado, es exactamente lo mismo utilizar la forma corta o la forma larga, ¿ok? Después, ¿qué va a ocurrir con la interrogación? En el caso de la interrogación, ya ustedes van viendo más de una forma verbal y fíjense que siempre necesitamos hacer lo mismo, que es enviar para adelante aquello que esté funcionando como auxiliar. En el caso del verb to be, el propio verbo to be va a quedar delante del sujeto, luego el sujeto y luego todo lo demás, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, no había nada para completar, ya está en negrita el was. Was I, he, she or it in London last night? Y recuerden que las preguntas que comienzan directamente con verb to be son yes, no questions, es decir, que son preguntas que lo único que buscan es una confirmación por sí o por no. Por ese motivo se responden con las short answers, que es la última columna. En el caso de ser afirmativa, voy a poner yes, coma, el subject pronoun en cuestión, que puede ser I, he, she or it, y el verbo to be en afirmativo, o sea, was. Así que ahí completen con was. En el caso de ser negativa, voy a poner no, coma, I, he, she or it, y el verbo to be en su forma negativa, wasn't. ¿Ok? Yo puse wasn't, elegí poner la
la forma reducida del verb to be, pero tranquilamente podría haber puesto was not y también estaría bien. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué ocurre con el resto de los pronombres personales. Cuando mi sujeto sea o pueda ser reemplazado por los pronombres personales you, we or they, la forma que va a tomar el verb to be en pasado simple va a ser where. ¿Cómo se escribe? W-E-R-E. Es parecido al where de lugar, de dónde, pero sin la H, ¿sí? You, we or they were poor people, ¿ok? Y en el caso de querer negar, lo mismo que dijimos más arriba. La partícula de negación se pega directamente al propio verb to be. Por eso es que me va a quedar you, we or they weren't hungry. ¿Ok? También podría haber puesto were, espacio, not. Y también estaría bien. En el caso de la interrogación, vamos a arrancar primero con el verb to be en pasado, o sea, were, luego el sujeto, you, we or they, luego el verbo born in 2007. Fíjense qué pasó acá. ¿Se acuerdan que hace un rato cuando vimos el grupo de las afirmativas de he, she or it, dije que el año se dividía en dos para decirlo, 1999? Y les dije que había una excepción. Bueno, desde el año 2000 hasta el año 2009 inclusive, vamos a tener que decir 2000, 2001, 2002, 2003. O sea, vamos a decir 2000, 2001, 2002 y así hasta llegar a 9. Lo que sí puedo evitar decir si quiero, está bien, está aceptado de las dos maneras, es el and. Yo puedo decir 2007 o 2007. De las dos maneras va a estar bien. Sí, Leandro, decime. ¿Desde qué año era? ¿2000 Del hasta cuándo? 2000 hasta el 2009. Ah, Los ok, que tienen los dos ceros juntos, digamos. ok, gracias. No, por nada. Ok. Después, ¿qué otra cosa? Ah, las short answers. Estas yes, no questions que arrancan directamente con el verb to be se respondían con short answers. Así que en el caso de ser afirmativa mi respuesta, voy a decir yes, you, we or they were, or no, you, we or they weren't. ¿Ok? So far, so good. This is verb to be in the simple past form. ¿Hay alguna duda con respecto a verb to be in the past? No. No, claro que hay. Imaginé que no iba a ser tan complicado dado que ya lo habíamos visto en presente, que es un tema que se suele ver en la escuela, ¿sí? Dentro de todo. El uso sigue siendo el mismo, sigue siendo el verbo que nos indica que alguien era de determinada manera o que estaba en determinado lugar. Eso no cambia, ¿sí? Así que vamos a pasar a la primera actividad de la tarde, que es el number one, complete the sentences with was, wasn't, were or weren't. ¿Ok? Y tenemos ahí varias oraciones para completar. Pero fíjense lo siguiente. Yo no les indiqué si la oración es afirmativa o negativa. Ustedes van a tener que inferir eso por el contexto. ¿Ok? Así que lean bien todo, lean bien si hay dos oraciones dentro del mismo punto, significa que esa segunda oración, aunque no tenga nada para completar, es importante, porque está ahí por alguna razón, para mostrarme algo, para marcarme algo del sentido, del contexto, ¿ok? Así que lean bien, miren bien y completen con la forma afirmativa o negativa según corresponda. Y bueno, según el sujeto, la forma que corresponda al verb to be. Les voy a dar unos minutos para hacerlo, mientras tanto yo voy a ir pasando lista y en un ratito lo corregimos, ¿ok?
Acabo de ver tu comentario, Valerie, en que me decís hoy sin homework. En realidad sí tienen homework, pero no, no esa parte. Ahora en un rato se van a dar cuenta. Bueno, ¿podemos ir chequeando cómo vienen? Bueno, avísenme cuando estén unos minutitos más y chequeamos. Bueno, vamos a comenzar a chequear a ver qué pudieron ir poniendo, ¿ok? A ver, Paula, can you do number one, please? Were you born in Buenos Aires? Okay. Were you born in Buenos Aires? Is okay. And the answer? I wasn't. Yes. Very good. Excellent. Si quieren, hagamos, no sé si les dije a ustedes o a qué comisión, una vez que validamos la respuesta, la persona que la leyó
la copia y la pega si puede en el chat, cosa de que si quedó alguna duda que alguien no terminó de entender desde la oralidad, bueno, ya le queda Perdón, corregir primero de era esa manera. were y después Where. wasn't. Yes, exactamente, exactamente. Si alguien no entiende algo, por favor, pregunta, ¿ok? Evelyn, can you do number 2, please? Dale. Yes. Who was your best friend in your first year at school? Yeah, she was Laura. Yes, very good. Las dos veces con was. Excellent. Very good. Letter C. Alexander. Ojo. Alexander Lucas. Sí, Porque Ya hay dos. estoy. Sí, Lucas. ¿Por qué es la primera was y después dice your? Porque dice your, no dice you. Dice your best friend. O sea, todo eso, your best friend es el sujeto. Que hasta ese nivel puede reemplazarse por he o por she. Ah, Después nos damos cuenta que es una she. claro. Gracias. No, por nada. sí. The film I saw yesterday was very good. It was so boring that I fell asleep. Ok, vos pusiste was en afirmativo. Tenés razón, era lo contrario, no me di cuenta. Sería wasn't. Ok, Yeah, the film I saw wasn't. yesterday wasn't very Claro. good. Sí, no me di Claro. cuenta. Como en la segunda oración decía que Claro, era tan niega. aburrida que se quedó dormido. Sí. Exactamente. Wasn't. Bien, wasn't. Very good. Letter D. Leandro Marecos. Perdón. No lo hice, no lo entendí. Ok, bueno, ¿ese solo o nada? No, de ahí para abajo. ¿no? De ahí para abajo ninguno. Bueno, vamos a pensarlo juntos. Mirá, el sujeto es we. De acuerdo con la tablita que completamos hace un ratito más arriba, ¿qué debería ser la forma? Where or was? Where. Very good. Bueno, primer punto ya a favor. Ahora, lo que dice la oración es, nosotros, bueno, no sé, estábamos o no estábamos en casa 4 horas atrás. Y la segunda oración dice, nosotros estábamos en el cine. Con lo cual, esa primera debería ser afirmativa o negativa. Afirmativa. Ok, I don't agree with you. Es negativa porque si, digamos, no estaban en la casa, estaban en el cine. O sea, te das cuenta por la segunda, digamos. Que estaban en el cine. Claro, estaban en Claro, el cine. Por lo tanto, ahí sería negativa, sería we weren't at home. Ok. Ahora, más o menos lo enganchás la vuelta, digamos. Sí, Sí, gracias. joya. Bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Nos toca la letter E. Letter E. Miguel Martínez. In the year 1000, there was education, but only for the rich. Well, yes, that's correct. Y acá quiero aprovechar para explicar una cosita más. Esta oración tal vez a algunos de ustedes le haya resultado un poquitito rara por la estructura. Sacando de que comienza con el in the year 1000, que eso significa que puede estar o al principio de la oración o también podría haberlo puesto al final, porque es el adverbial de tiempo, ¿sí? Me está diciendo cuándo ocurrió eso. O sea, yo tranquilamente podría haber dicho, there was education, but only for the rich in the year 1000, ¿no? De una manera o de la otra hubiese estado bien. Entonces, sacando ese elemento, que es un tanto periferal, cuando yo voy a la estructura básica de la oración, esto del sujeto, el verbo y lo demás,
Fíjense que yo vengo haciendo siempre muchísimo hincapié en que en las afirmaciones y en las negaciones arrancamos primero por el sujeto y luego nos vamos a encontrar con el verbo y luego todo lo demás. Bueno, en el caso del verbo haber, que es un verbo hipercomún, no solamente en inglés, sino en castellano, en todos los idiomas, ¿no? Hablar de que hay algo es súper común, o que no hay algo. Es un verbo compuesto en inglés, no es un verbo solo, sino que se compone de el there más el verbo to be en su forma correcta. Por eso es que ahí, para decir que había educación, utilizamos el there was, ¿sí? La conjunción de ambas palabritas para el verbo. Y fíjense otra particularidad de este verbo. En lugar de estar después del sujeto, está antes del sujeto, ¿sí? Primero digo there was y después tengo el sujeto que es education, ¿ok? Fíjense que hace un momentito yo dije que el verbo haber en inglés era un verbo compuesto entre el there y el to be en su forma correspondiente. En este caso, was. Pero también podría haber sido were. Entonces, ¿de qué va a depender que yo complete ahí con un was o con un were? Bueno, va a depender del sujeto, ¿sí? Es decir, ese sustantivo que viene inmediatamente después. Los sustantivos, todos, se dividen en dos grandes categorías. Sustantivos contables, countable, y sustantivos no contables, uncountable, ¿sí? A grosso modo, los sustantivos contables son todos aquellos que para contar yo puedo utilizar números, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, one table, two tables, three tables. O one pencil, two pencils, three pencils, 20 pencils, ¿sí? Todas aquellas cosas que nosotros podemos ver y tocar y que podemos contar en 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los sustantivos contables. Ahora, los sustantivos no contables son todos aquellos que, o bien, para poder medirlos, mensurarlos, voy a tener que utilizar alguna unidad de medida, porque ya sea porque son demasiado chiquititos o amorfos o porque son líquidos o polvos y no se pueden medir en 1, 2, 3, 4, sino que voy a tener que utilizar una unidad de medida tales como, no sé, centímetros cúbicos, kilos, miligramos, ¿sí? En esos casos, esos se consideran sustantivos no contables. Por ejemplo, el agua, la leche, la harina, el azúcar, el arroz, ¿sí? Y también se van a considerar no contables aquellos sustantivos abstractos, aquellos que le ponen nombre a conceptos, ¿sí? Van más allá de una cosa que yo puedo identificar como una cosa puntual, una unidad, sino conceptos, como por ejemplo paz, amor, libertad, ¿sí? Son sustantivos, pero yo no puedo hablar de una libertad, dos libertades, tres libertades, ¿sí? A eso vamos. Son conceptos abstractos, amplios. En este caso, education sería un sustantivo no contable, ¿ok? Entonces, ¿cuándo vamos a usar there was y cuándo vamos a usar there were? There was lo vamos a utilizar para todos los sustantivos no contables y para los sustantivos contables en singular, es decir, cuando haya uno solo. Mientras que vamos a utilizar there were cuando haya un sustantivo contable, pero de dos en adelante, o sea, en plural, ¿sí? Esto en pasado, pero también está el equivalente en presente. There is o there was, ya sea para indicar en el presente o en el pasado, lo vamos a utilizar con, dijimos, sustantivos no contables y sustantivos contables en singular. Mientras que vamos a utilizar el there are en presente o el there were en pasado para referirnos a sustantivos contables en plural. ¿Se entiende esto?
Sí, profe. Buenísimo. Es un tema más amplio que esto, tiene alguna que otra cuestión extra. Nosotros no nos vamos a meter de lleno en sustantivos contables y no contables, no nos vamos a meter de lleno ni siquiera en el verbo haber puntualmente y cómo funciona, pero, o sea, yo no es que se los voy a tomar, pero, a ver, es un verbo tan común que aparece constantemente en un montón de cosas. Entonces, me parece importante que mínimamente lo tengan en cuenta, sepan cómo se arma, sepan qué es, ¿ok? Bien. Ahora sí, bueno, la oración que hizo Miguel está perfecta, así que vamos a seguir avanzando a la letter S, and I'll ask Joama. A 1,000 years ago, a boy was usually married at the age of 14. Excellent, very good. Luciano Núñez, can you do the next one, please? There wasn't hospital by the years, no sé cómo se pronuncia realmente. 1,000. 1000. Ok, yes, very good. Vos pusiste there wasn't, ¿no? Sí. Ok. ¿Está mal? Bueno, ¿cómo? Está mal. Sí. ¿Por qué? Porque hospitals, también no lo sabías a esta explicación que acabo de hacer hace un ratito. Tiene que ser where, el segundo grupo, porque hospitals es un sustantivo contable plural. Yo sí puedo hablar de un hospital, 2 hospitales, 3 hospitales, 4 hospitales, digamos. Así que ahí iría el verbo en plural, digamos, el where. Okay. Ahora, bien, eso lo entendimos. Ahora, yo cuando armé esta clase, el ejercicio lo saqué de un libro en el cual estaban hablando puntualmente de la historia del Reino Unido. En el Reino Unido no había hospitales para el año 1000, pero después me vengo a enterar que en la India había ya para esa época algo, por ahí no era un hospital como lo conocemos ahora, pero ya existían esta cuestión de los centros de salud en donde se ponía a la gente enferma y se la atendía y se la curaba y demás. Así que el hecho de que la pongan de manera afirmativa o negativa, sinceramente da lo mismo, va a depender del contexto. En el contexto del cual yo lo había sacado era afirmativa, pero si ustedes lo ponen negativo, era negativa, pero si ustedes lo ponen en afirmativo, va a estar todo bien. El tema es que no pongan was o wasn't, sino que sea where o went, ¿ok? Que respeten este tema de poner el verbo necesario para un sustantivo contable en plural, ¿ok? Bien, nos queda una, la letter H. Se la voy a preguntar a Aldana. Yes. Was Steve Jobs a real man? Yes, he was. Excellent, very good. Las dos veces con was, very good. Bien, sí, decime, Fabio. Se escucha. No, justo quería hablar, pero te iba a interrumpir. Una pregunta para... Fabio, I don't understand. In English. In English, please. Sí, exacto. ¿Qué sé yo? Ya ahí te dije, bueno. Me he probado. Qué maldad, qué maldad. Lucas. Mirá, para negar o, digamos, para negar, ya me desconcentré. Para negar o el otro para afirmar, ¿cómo sería en pasado? ¿En cuál? Perdóname. ¿En was Por ejemplo, o wasn't? en la H, sí. ¿En la H? Espérate. Sí, si es... era there were. Si es afirmativo, there were. O sea, sí. were. Sí. Y si es negativo, weren't. No, con más. N apóstrofe T. Listo. Pero es dentro del mismo grupo, digamos. Sí. Ok. Joya. Pobre, lo redesconcentraste, Luca. Está bien, los desafíos son buenos. Después voy a tomar una mate con él.
Está muy bien, está muy bien. Están pendientes los mates, están pendientes. Qué cosa, ¿no? Es rarísimo esto de, nada, estar cursando una... En el caso de ustedes, bueno, recién arrancan, pero aquellos que empezaron el año, en el 2020, capaz que ya están casi por terminar la carrera y hay personas que no se conocen presencialmente todavía, no se conocen No, face to face. literalmente, literalmente. Por eso digo, es rarísimo eso, pero bueno, los nuevos Yo tiempos. siento que lo conozco hace mucho, Fabio, eso es lo peor. Claro, y no se conocen, bueno, No. ¿viste? Es re loco. Sí, Oscar le invitaría a unos mates, Esto es como una radio, y Alex ¿no? también, boludo. Esto es como una radio, más íntimo, digamos. Claro, es cierto, es cierto. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Entonces, perdón, lo que justo quería preguntar antes de seguir avanzando es si alguien tenía alguna duda con respecto al verb to be en pasado. Lo de contable e incontable, nomás me quedó un poquito. Sí, porque es un tema un poco más complejo que lo hice como súper rápido. Lo de contable y no contable básicamente es así. Todo lo contable es todo aquello que vos puedas contar poniéndole un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 200 adelante. O sea, todo eso que vos puedas separar en 1, 2, 3, 4, 5. Mesas, manzanas, lápices, árboles, hospitales. Eso es todo lo contable. Y lo no contable es todo aquello que para medirlo tengas que utilizar una unidad de medida como kilo, centímetro cúbico, litro, ¿sí? Porque es o muy chiquito o muy grande, muy amorfo, digamos, que en general, salvo excepciones, coincide con lo que también es no contable en castellano. O sea, por ejemplo, acá tampoco podemos decir dame un aceite. Puedo decir, dame una botella de aceite. Después uno por comprimir la cuestión termina diciendo un aceite, pero en realidad nos estamos refiriendo a una botella de aceite o a un litro de aceite, ¿me entendés? Sí. A eso vamos. Y también lo no contable son los conceptos como paz, amor, libertad, había dicho. Cosas que sean, digamos, que no se pueden medir en 1, 2, 3, 4 porque va más allá de poder cuantificarlo, digamos. Es un concepto amplio. Eso sería lo no contable. Y en el caso de lo del was y el were, ¿cómo era? Tipo... Claro, el there was o el there is en presente, ¿no? Presente o pasado, va a ir con todo lo no contable y con lo contable, pero en singular, porque hay uno solo. Si yo te digo, no sé, there is an apple, si bien apple es contable, pero hay una sola, estoy diciendo hay una manzana. Sí. Uso el singular, digamos. Y el there were o el there are, en el caso de ser en presente, va a ser con todo lo contable en plural. O sea, a partir, qué sé yo, there are 2 apples. Hay 2 manzanas. Ahí ya hay más, hay plural. ¿Ok? ¿Quedó ahora? Sí, sí. Bien. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando y vamos a ver qué ocurre con todo el resto de los verbos, ¿sí? En pasado simple. Y ahora sí tenemos una conversation. El punto número 1 dice, read the conversation below. Y tenemos una pregunta ahí al lado que dice, did Gary and Monica have fun last weekend? ¿Se divirtieron el fin de semana pasado, Gary and Monica? Así que I need 2 volunteers for reading the conversation. Yo quiero ser Gary. Ok, vos sos Gary, Pablo. Y yo soy Mónica. Y vos sos Mónica, ok. Esperen un cachitito. Cebo de mujer. Estás acá. Ok, pará, Méndez, ¿dónde te tengo? Ah, acá, cierto que te teníamos abajo. Bien. Well, you can start reading and the rest, please follow the conversation. Hey, Monica, what was your weekend? It wasn't very good. I went dancing with some friends on Saturday night, but I didn't feel well. I didn't have fun at all. I didn't do anything on Sunday.
It was a boring day. What about you? What did you do this weekend? Oh, I didn't do much. Listen, a Friday night, stayed home and watch TV. I had to work on Saturday, but went on Sunday night. No sé cómo se pronuncia. Phoebe. Yes. Phoebe and in treat new Italian restaurant on Brin Street. Yes. Street. Good. Oh yeah. Uy, perdón. Oh yeah. Did you like it? I was 19 special train day on Saturday. Player basketball. Oh, did your team win? No, didn't my team lose? Well, next weekend has to be better. Ok, very good, boys. Thanks a lot. Perdón, profe, me puse re nervioso. No hay problema. De repente caíste en cuenta que todo el mundo te estaba escuchando y que estabas leyendo en inglés. Exacto. No, Sí. Es que me trae con una palabra y ya dije no. Y después, bueno, pero a ver. Profe, ¿le puedo decir algo? Me tengo que cómo no. retirar ahora. No. Ok. Dejo grabando la clase igual. Bueno, dale, Pero no hay problema. Apenas vuelvo, entrego el trabajo. Ok, dale, no hay problema. Dale. Nos Thank vemos. Chau, chau. Chao, buen fin de. Buen fin de. Bueno, persona inteligente, Pablo, que participó de la clase como para decir, mirá que estoy, pero bueno, me Exacto. Muy bien, la hizo muy bien, Pablo. No lo quería decir. La hizo muy bien. Está bien, así se hace. Buen oficio de alumno. Aprendido el oficio de alumno, un tilde ahí. Bueno, les decía entonces, estaba muy bien leída la conversación. Acá, bueno, tenemos probablemente 2 amigos o 2 compañeros de trabajo que se preguntan qué tal les fue el fin de semana, ¿sí? Así que, ustedes, de acuerdo con lo que nos leyeron los compañeros y que fueron leyendo ustedes, ¿qué opinan? Did Gary and Monica have fun last weekend? What do you think? Yes or no? Or so? No. No, says Aldana. No, says Valerie. What about the rest? No. Okay. Okay, yes. It's okay. We can think that they didn't have fun. O sea, o por lo menos no la pasaron del todo bien, porque ahí lo que nos están contando básicamente es que, bueno, Mónica salió, fue a bailar con los amigos, pero se sentía mal, no se divirtió, después no hizo nada el domingo, fue un día aburrido. Después Gary dice, bueno, mucho no hice, el viernes a la noche se quedó en la casa y miró la tele, después el sábado tuvo que trabajar, a la noche fue con una tal Phoebe a un restaurante italiano nuevo, pero que no estaba bien, pero tranca, y después el domingo fue a jugar al básquetbol y su equipo perdió, así que muy bien no les ha ido, básicamente. Bueno, este texto está básicamente escrito en pasado simple, ¿ok? Fíjense, el punto número 2 dice, look at the verbs underlined. One is regular and the other one is irregular. Which is which? Los dos que tenemos ahí subrayados y que los tenemos abajo también son went and stayed. ¿Qué opinan? ¿Cuál es regular y cuál es irregular? ¿Qué creen? Iván dice went, irregular, stayed, regular. Very good, Iván. I agree with you. Bien, todos los verbos en inglés se clasifican en estas 2 categorías. Verbos regulares por un lado y irregulares por otro. Los regulares se llaman así porque para conjugarlos en su forma de pasado simple, simplemente les vamos a agregar una ed
O sea, al verbo en infinitivo, lo agarramos, le ponemos una ed al final y ya está conjugado en pasado, ¿sí? Por eso es regular. Y los irregulares se llaman así porque justamente no hay un patrón común a todos esos verbos que uno pueda seguir para poder interpretar cómo es la conjugación del verbo en su forma de pasado simple. Por eso es que si se fijan en el Classroom, en la parte de Important Documents, yo les subí una lista enorme de verbos irregulares, ¿ok? Esa lista, lo que tiene de bueno es que es bastante amplia y que están todos organizados por orden alfabético los verbos, ¿sí? La primera columna es la del verbo en infinitivo, es decir, en su forma sin conjugar. La segunda columna es la que vamos a empezar a utilizar en el día de hoy, que es la de los verbos conjugados en pasado simple. La tercera columna es la de los pasados participios, que todavía no los vamos a ver, los vamos a empezar a utilizar recién después del parcial, ¿ok? A tatuarse la tablita, ¿no, profe? A tatuarse la tablita. Pablito. No, la Pablita. Me quedé pensando en Pablo. Se fue. Se fue. No voy a pedirles que se la aprendan de memoria porque entiendo que es muchísimo y no tenemos el suficiente tiempo de clase como para pedirles que realmente se la aprendan toda. Sí, digamos, si en algún momento ustedes realmente quieren aprender bien inglés completamente, se la van a tener que estudiar. Pero por el momento, ténganla ahí a mano. Y lo que tiene de bueno esa tabla es que, o sea, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hago para si yo no conozco el verbo, cómo hago para darme cuenta si es regular o irregular? Bueno, primera cuestión es ir a esa tabla, buscar el verbo por orden alfabético dentro de los infinitivos. Si no lo encuentro, es porque es un verbo regular. Eso significa que le agrego ed al final y ya está conjugado. Y si no, bueno, segunda columna y ya está. Y si no, acá les paso una página que es un conjugador reverso, que ustedes ponen el verbo que ustedes tienen y les va a tirar todas las conjugaciones verbales de ese verbo, justamente, ¿sí? Valga la redundancia. Yo les recomiendo que igual si bien esto es más fácil a la hora de hacer un ejercicio, es como más rápido, yo les recomiendo que traten de familiarizarse con la tabla, porque les da esta perspectiva justamente de irse dando cuenta si el verbo es regular o irregular. Es como que uno tiende a memorizarlo mejor. Pero bueno, para salir del paso y para hacer las actividades más rápido, esta página funciona y está buena, ¿sí? Bien. Entonces, dicho esto, vamos al punto número 3 y vamos a pasar a analizar la forma del pasado simple, es decir, cómo lo armamos, cómo lo escribimos. El punto número 3 dice, read the rules and complete with the examples from the text. Acá los voy a dejar un minutito solos. Les voy a pedir que lean las reglas que hay ahí. Esta vez no tenemos cuadrito, sino que tenemos reglas que funcionan de la misma manera para todos los sujetos. Por eso no tenemos una tabla. Por eso dice, por ejemplo, la afirmative, I, he, she, it, we, you, they, plus verb in the past. Porque para todos los sujetos vamos a conjugar los verbos de la misma manera, ¿sí? Bueno, van a leer la afirmativa, la negativa, la interrogativa y la short answer. Y ahí abajo donde dice EG, que significa example given or for example, van a ser ustedes los que van a tener que encontrar un ejemplo dentro de la conversación que se adecue a esa tablita, ¿sí? Es decir, una oración afirmativa, una negativa y una interrogativa. Yo lo que hice dentro de la conversación es poner algunas en negrita. Puse una afirmativa, una negativa, una interrogativa y una short answer. Pero hay más, no hay solamente esas que marqué yo.
Ustedes pueden poner las que marqué yo en negrita o cualquier otra que esté en el texto, ¿ok? En la conversación. Les doy un minutito para que lo lean, lo traten de entender cada uno por su cuenta, pongan ejemplos, copien y peguen ejemplos ahí y en un minutito lo chequeamos. Pregunta, profe. ¿Se escucha? Decime, Fabio. Sí. ¿Con qué ejemplo de texto tengo que completar? Eso estaba mirando. Con los que vos quieras. Dentro del texto te fijas una afirmación, una negación y una interrogación. Ah, listo, dale. Bueno, un minutito más y ya chequeamos. Bueno, vamos a ver qué pudieron completar en cada caso, ¿sí? La primera, la afirmativa. De acuerdo a lo que habíamos dicho hace un minutito, lo bueno que tiene el pasado simple con el resto de los verbos que no sean el verb to be es que no importa cuál sea el sujeto, el verbo siempre se va a conjugar de la misma manera. You muted, profe. ¿Estoy muteada? No. Ah, no, No, te lo perdón, escuchaba, soy yo, creo, no, para que reinicio, fue mala mía. Ah, bueno. Dije, ay, ¿qué me pasó? No, igual me viene andando medio mal el plug del micrófono, tanto del micrófono como del auricular. Empezó a fallar el del auricular y ahora me parece que está empezando a fallar el del micrófono. Ahí está, sorry. Hola, ¿me escuchás? No, sí, mala. Habría algo que desconfiguró todo, mala mía. Ah, bueno, no pasa nada. Bueno, les estaba diciendo, entonces, retomo desde donde estaba. En el caso de las afirmaciones, en pasado simple, con el resto de los verbos que no sean
el verb to be, lo bueno que tenemos es que no le tenemos que prestar tanta atención al sujeto, porque puede ser cualquier sujeto que el verbo se va a conjugar de la misma manera para todos los sujetos. Lo único que voy a tener que tener en cuenta es si el verbo es regular o irregular, esto que habíamos dicho antes, ¿sí? Así que, por ejemplo, Iván, Paco, vos, ¿qué pusiste? ¿Qué ejemplo afirmativo pusiste? Then on Sunday I played basketball. Very good. Ese es un buen ejemplo de una oración afirmativa en pasado simple con un verbo, en este caso, regular. Played. ¿Sí? ¿Alguien puso algún otro ejemplo que quiera compartir? I stayed at home. Very good, Valerie. Ese también es... Luca? Perdón. I went dancing with some friends on Saturday night. Yes, very good. That's another one. Brian says, Phoebe and I tried that new Italian restaurant on Bridge Street. Very good. And I went out on Saturday night. Yes. Todos esos están bien. Ojo, Aldana, ahí que pisaste el palito. Yo sabía que a alguien le iba a pasar. Sí, usaste el verbo to be. It was a boring day. No se corresponde, si bien está en pasado, eso es cierto, no se corresponde con esta regla porque dijimos que el verb to be era el más irregular y el más distinto de todos los verbos, por eso de hecho lo vimos aparte con su propia tablita hace un ratito. Acá, o sea, esta regla de pasado simple aplica a todos los verbos excepto el verbo to be. Por eso es que en este caso, el ejemplo que pusiste vos no sería adecuado porque no cumple con esta regla de la que estamos hablando. Capaz que en las afirmativas todavía uno no se da tanta cuenta, pero en las negativas sí. Porque fíjate, very good, Leandro, esa también sirve, esa va bien como ejemplo. Fíjense qué pasa en el caso de las negaciones. Cuando yo quiero negar con cualquier otro verbo que no sea el verb to be, dice que tengo todos los sujetos, I, you, he, she, it, we or they, plus, y ahí tengo que poner un auxiliar para poder negar. De la misma manera que lo hacía en presente simple, ¿se acuerdan? Voy a tener que usar el didn't. Y luego el verbo de la acción, el main verb, el verbo principal, en infinitivo. ¿Sí? De la misma manera que lo hacía en en presente simple. Lo que pasa es que en presente simple, además, me tenía que tener en cuenta cuál era el sujeto. ¿Se acuerdan que si el sujeto era he, she o it, iba a usar el doesn't y luego el verbo en infinitivo? Y si el sujeto era I, we, you or they, iba a usar el don't y luego el verbo en infinitivo. Eso habíamos visto la última clase que tuvimos cuando vimos presente simple. Bueno, acá también voy a tener que poner un auxiliar para la negación. De hecho, si ustedes buscasen en esa lista de verbos irregulares que yo les pasé, se darían cuenta que el pasado del verbo do es did. Esa es la razón por la cual este es el auxiliar del pasado simple. Didn't o did, espacio, not. De las dos maneras estaría bien. Y recuerden que siempre que hay un auxiliar, el verbo tiene que ir en su forma infinitiva, perdón, ¿sí? Porque como ya es el auxiliar el que carga con el tiempo verbal y con la negación, el verbo queda así, sin hacer nada, ¿ok? Por eso pregunto, Camila, Palma, vos, ¿qué ejemplo pusiste en las negaciones? Didn't, se pronuncia Alexander. ¿Se pronuncia la T al final, tipo didn't? Sí, didn't. Depende de digamos, el tema de la pronunciación es que a veces va a depender de la palabra que venga después, pero sí. Ah, está. Ok, Cami, no hay problema. Pablo, decime. ¿Podía transcribir lo que estaba en negrita? Sí, sí. Bueno, a ver qué pusiste vos, ya que estás. ¿En negación? Sí. Ahí te digo. I didn't feel well.
Yes, very good. Esa era la que estaba en negrita, pero perfecta, sí. Bueno, muy bien. No parece porque si no buscaba otra. Sí, no, pero está bien. Yo, de hecho, lo puse a propósito como para darles ahí una mano con eso. ¿Alguien puso alguna otra? I didn't do anything on Sunday, por 2. I didn't have fun at all. Yes, very good. Very good. Bueno, y acá, fíjense, que si hubiesen utilizado el verb to be en pasado, volviendo a lo que había puesto hoy Aldana, que nos sirve para ver esto, si hubiesen puesto una en negativo con verb to be, ya no cumple esta regla, porque con el verbo to be yo no agrego un didn't, sino que simplemente niego sobre el verbo to be. ¿Se entiende por qué lo separo de todo el resto? Porque como que tiene su propia lógica, ¿sí? Así que bueno, bien, vamos bien hasta acá. Vamos a ver qué ocurre en el caso de las interrogaciones. En el caso de las interrogaciones voy a tener que arrancar con el auxiliar did, luego voy a tener el sujeto, que recuerden que para pasado simple todos los sujetos se comportan de la misma manera, y luego el verbo en infinitivo, porque recuerden que cuando hay auxiliar, es el auxiliar el que hace todo el trabajo y el verbo no hace nada, ¿ok? Se queda en infinitivo. Así que, pregunto, Mica Vázquez, vos, ¿qué ejemplo pusiste? Yo puse, did you like it? Very good. Did you like it? Es un buen ejemplo. ¿Alguien puso alguna otra? What did you do this weekend? Yes, very good. What did you do? Está perfecto. What did you do this weekend? Fíjense que ahí la que eligió Luca, a diferencia de la que eligió Mica, WH. es una WH word. Very good. Es una pregunta, es una information question or WH question, que la diferencia que va a tener es el tipo de respuesta que busca, ¿sí? El tipo de pregunta que escribió Luca se responde con toda una oración completa proveyendo esa información. Mientras que el tipo de pregunta que escribió Mica es una yes, no question que se responde con las short answers que están abajo, ¿sí? El yes, coma, el sujeto y did, o no, coma, el sujeto y didn't, ¿sí? Ahí Paula puso otro ejemplo, did your team win? Y está muy bien, ese es otro ejemplo de interrogación en pasado simple, ¿ok? Bien. Hasta acá respecto de la forma, ¿se entiende? ¿Vamos bien? ¿Hay dudas? Ok. Debajo de estas cositas que pusimos de la forma, nos encontramos con la función, la function, es decir, el para qué utilizar el pasado simple. Y ahí dice, choose the correct option. La opción A dice, to talk about actions in progress in the past, para hablar de acciones en progreso en el pasado, or option B, to talk about finished actions in the past. B says Lucas. Lucas, sorry. What about the rest? B says Luciano. B says Ivan. Okay, yes, I agree with you. It's letter B. We use the simple past to talk about actions that started and finished in the past. Vamos a usar el pasado simple para hablar de acciones que comenzaron y terminaron en el pasado, acciones completas en el pasado, en un momento puntual del pasado, ¿sí? Iván, ¿A es para continue? Sí, ya lo vamos a ver en la segunda parte, pero yes. So, llegamos a la parte de la práctica. Number 4, tenemos 3 ejercicios. Los 2 primeros los vamos a hacer acá y los vamos a corregir acá. El 6º ejercicio es el que va a quedar de tarea, que ya lo voy a explicar una vez que corrijamos esto. Voy a dar un par de cuestiones, de tips a tener en cuenta, ¿ok? El number 4 dice, complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.
tenemos ahí distintas situaciones con verbos entre paréntesis. Algunas son negativas, otras son afirmativas, tenemos preguntas, así que tengan en cuenta todo lo que explicamos más arriba para completar. Y luego, en el punto number 5, dice, choose the correct form of the verbs to complete Dustin's day yesterday. Tenemos ahí un párrafo en el cual Dustin nos cuenta lo que hizo ayer. A cada lado de las barras tienen dos formas distintas de los verbos. Ustedes tendrán que elegir cuál es la forma correcta, ¿sí? La pueden subrayar o usar un highlighter, como quieran, ¿sí? Así que hacemos estos dos ejercicios y en, no sé, 10 minutitos, como mucho, lo chequeamos, ¿ok? En profe, que era como cuando aparecía Hub. ¿Cómo, Luca? Cuando aparecía Hub. Tipo. Es un verbo, have. El pasado es had. Had. H-A-D. Yes. Y no sé si es eso lo que me preguntabas. Sí, eso es. Gracias.
Profe, ¿puedes hacer una pregunta así medio, tipo, Sí, decime. es por dos palabras. A ver. Mira el chat. ¿Cómo las pronuncias? Her hair. Eso es lo mismo. Her hair, en realidad. Sí. Her hair. hair. Lo que pasa es que va a depender, digamos, en inglés, como se escribe de una manera y se pronuncia de otra, además del alfabeto que nosotros conocemos, están los phonemes, que son los fonemas. Sí. Que justamente te ayudan a darte cuenta cómo se leen las palabras. De hecho, si buscas en un diccionario de inglés, probablemente al lado de la palabra, entre barritas, te aparezcan unos símbolos medio raros, son esos. Sí. Ciertas palabras de función, como por ejemplo los pronombres, los adjetivos posesivos, los demostrativos, todos esos, tienen strong and weak forms. ¿Qué significa eso? Que cuando son estresadas por algún propósito de contraste en general, se pronuncian de una manera, y cuando están dentro de una oración tipo así, sin estar justamente estresadas o marcadas por alguna razón, se pronuncian de otra. En este caso, si nosotros estuviésemos hablando de hair, no sé, de alguien y qué sé yo, y querés contrastar y decir el de ella, o sea, su pelo, dirías her hair. En ese caso utilizarías lo que se llama la E larga, digamos. Hair. Queda como bien marcado. Y si no es her. Chiquito con una schwa. Entonces, hair, her o her. Es muy chiquitita la diferencia. Y hair tiene dos maneras, a su vez. Se pronuncia con el EA, el diptongo EA, que se reduce, cuando uno habla rápido, se reduce a una E larga. Entonces, si vos, por ejemplo, estás en una situación en la cual necesitas resaltar el her de her, digamos, lo hago así a lo mal, lo pronuncio Coloquial, porque sí. coloquial, claro. Y a su vez, estás hablando rápido y haces la reducción de vocales de pelo, dirías, ja, te queda igual. Entonces, va a depender, o sea, se pronuncia prácticamente igual, pero va a depender del contexto, porque ambas palabras tienen una pequeñísima diferencia en función a cómo lo estés diciendo. Y en el caso de lo que dice Alan, es un buen ejemplo también porque read, el verbo read, es read, read, read. O sea, se escribe exactamente igual, pero cambia la pronunciación en función a si es en infinitivo o presente, o en pasado o pasado participio. Read, read, read. Ocurre. Y hay otras palabras que también se pronuncian igual y que no se escriben igual. O hay palabras que a veces no se puede establecer exactamente un patrón de pronunciación porque vos decís, bueno, tengo una EA, entonces imagino que se va a pronunciar como, por ejemplo, no sé, la palabra pan, que se escribe con una EA igual que read, pero read se lee con I en presente y bread es con E. Bueno, todo ese tipo de cosas ocurren. Así que bueno. Gracias, profe. Por nada. Bueno, ¿cómo vienen con los ejercicios? ¿Pudieron terminar el ejercicio 4 y el ejercicio 5? ¿Necesitan un ratito más o no? No vi el 5, había uno que decía Goed. Es un montón, profe, para. Bueno, como nadie me contesta, supongo que deben estar todos trabajando. Así que unos minutitos más y enseguida chequeamos.
Bueno, vamos a ir chequeando. Y sí, Valeria, ahí pueden, en las 6 pueden meter recurso mentira, total, claro. Yo no voy a enterar, digamos, no voy a ir a ver si realmente, no voy a hacer el trabajo de detective, a ver si realmente me están contando la verdad o no. Bueno, vamos a ir chequeando. Vamos a arrancar con el ejercicio number 4. Esperen que... Ahí está. Ejercicio number 4. El number 1 se lo voy a preguntar a Dylan Peralta. Todo el number 1. Are you there, Dylan? Cri, cri. No one's there. Okay, doesn't matter. Alan Rossi. Okay, todo el number 1. My mom and I went shopping last Saturday. We didn't buy things for the house. She bought me a t-shirt and a pair of jeans. Ok, careful, porque el verbo buy es un verbo exactamente irregular. Es bought, ¿ok? Pero lo otro está bien. El didn't buy y el went están bien, ¿ok? Bien. Number 2, Martín Tazzone. Puede pasar, puede fallar. Yes. Yes, very good, excellent. Si podés, copiala y pegala en el chat por el tema del spelling, por si alguien no lo sabía, pero está perfecto, Martín. Muy bien. Bien. Number 3, Ignacio Timpanaro. Thanks, Martín. No? Okay, well, doesn't matter. I ask somebody else. Brian Trinchero. Number 3. Did you go to the party last night? I heard there was a band doing covers. Ok. El primero y el segundo verbo están perfectos, Brian. Pero, ¿qué problema tenemos en el tercero, digamos? Que ahí se trata de una pregunta, de una interrogación. Con lo cual, vas a tener que arrancar con el auxiliar del pasado simple. Vas a tener que decir, did they play my favorite song? O sea, primero el did, después el sujeto they y después el verbo play en su forma infinitiva porque ya tenemos el auxiliar. ¿Ok? Sigo. I really, really wanted to go, but my dad had to work till evening. So he can't take me. Bueno, la última, imagino que bastante bien que te diste cuenta que el can se niega a sí mismo, que te acordaste de eso de la escuela probablemente, o bueno, de algún lado donde lo hayas aprendido. El verbo can, esta era una pequeña, no trampa diría, porque era a propósito para introducir una cosita más que ya vamos a desarrollar en la segunda parte de la cursada. El verbo can es un verbo modal, ¿sí? ¿Qué significa que sea un verbo modal? Que no tiene un significado en sí, sino que siempre está acompañado de otro verbo y le da modalidad a ese otro verbo, que en este caso es take, ¿sí? La cuestión correcta, la forma correcta de completar esto hubiese sido couldn't. Claro, ¿por qué? Porque estamos diciendo que su padre no pudo en el pasado llevarla o llevarlo, ¿sí?
Es decir, el can es el verbo modal de habilidad. Es para indicar que algo se puede o no se puede hacer. Y el pasado de ese can es could. Por eso es que en este caso iría en su forma negativa couldn't, como puso ahí Valerie. ¿Ok? So, he couldn't take me. Así que, Brian, lo único las únicas dos cosas para corregir son la interrogación, por un lado, y el couldn't, por el otro, pero que estuviste bastante cerca en ese caso. Puede ser que muchos hayan puesto, por ejemplo, didn't can, de acuerdo a las reglas que venimos viendo antes, y en realidad eso está mal, pero bueno, es porque quería mostrarles que también existen verbos modales que son otra cosita más dentro del idioma, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? No. Ok. Vamos a corregir el ejercicio número 5. Les pido a todos que estén muy atentos porque lo que vamos a hacer es ir leyendo cada uno una oración. Recuerden que una oración comienza con mayúscula y termina con punto o, en su defecto, con un signo de admiración o con un signo de pregunta. Las comas no separan oraciones, sino que separan ideas dentro de las oraciones. ¿Ok? Así que cuando a quien yo le pida le toque leer, va a leer toda una oración. Si tienen un solo verbo para decir, dirán uno solo. Y si tienen dos, dirán dos. Y si tienen tres, dirán tres. ¿Ok? Pero todo completo. Bien, y vayan prestando atención para no perderse. ¿Ok? Arranco con la first sentence. Se la voy a preguntar a Fabio Moreno. Eso. Tenés hinchada. Si Fabio. escuchó, no, con la... Sí, decime. Number 5, la first sentence. The first sentence. Para que dice yesterday. Yes. I had o had it. I great Yes. day. Bueno, Yes. vamos a poner ¿Cuál? así. Y yo le mandaría had. Had. Yes. Sí. Haved no existe directamente. Es had la opción correcta. Y aquí en más todos vayan leyendo con la correcta, ¿no? La que pusieron ustedes. Bien. Very good, Fabio. Excellent. Gracias. Alexander Centeno. The second sentence. Buenas. Hi. Después de que está donde empieza el I, ¿no? Yes. I got up, get up early. Pero ¿cuál de los dos elegiste? Decime la que elegiste. Got up. Ok. I got up early and... Went to school. Yes. Very good. Very good. It's okay. So, got up and went. Goed directamente no existe. ¿Ok? Sí, se me hizo raro. Bien. Sí. Bien. Very good, Alexander. Next one. Valerie, third sentence. Reading a test and my answers were all right. Ok. Where, ¿dijiste? Sí. No te entendí justo. Bien, perfecto. La primera entonces did, porque está en pasado, y la segunda es where, como dice Valerie, porque el sujeto de esa segunda parte es my answers, o sea, está en plural, son mis respuestas. Estaban todas bien. Very good, excellent. Cierto que Pablo se había ido. Luca No, Luca está. Luca Méndez. Acá estoy, teacher. Para que anoté. Mirá Estoy vos. del segundo uno, teacher. Por eso. No, ¿sabes qué? Te había puesto a vos que te ibas y era Pablo el que se iba. Me Y equivoqué. son iguales. Son iguales, por eso. Los dos hablaban mal inglés. No, ¿cómo? Venís re bien vos. Bastante bien. Bueno, the fourth sentence. Can you read it, please? Okay. After that, we went to a coffee for lunch. Ok, ahí sí. Exacto, porque ese es café, es el lugar, no es, Es el lugar, no es está coffee. bien. Entonces Ese es café. Se pronuncia. Ok. Café for lunch. Ahí caí cuando lo estaba leyendo recién, digo, no, cierto. Está bien, no hay problema. Pero perfecto el went, ¿eh? Bárbaro, joya. Bien, Dylan Peralta.
Number 5. Number 5 no, sería the fifth sentence. Well, I think Dylan is absent today because it's the second time I call him and he isn't here. Okay, Paula, the fifth sentence, please. Paula? She's not here either. Ignacio Timpanaro. Bueno. No está tampoco, parece. Bueno. ¿Cuántos ausentes? Ok, Evelyn. Sleeping están. Ah, mira ahí. No, ahí estaba. Te estábamos mal, ¿cómo es que se dice? Mal prejuzgando. Estaba muy bien. I didn't eat a sandwich, I ate a salad. Si alguien lo pronuncia como ate, también está muy bien. Y el último es drank a Coke. Very good. Very good, Ignacio. Excellent, excellent. Cami, Palma, can you do the sixth sentence? Yes, the sixth sentence. La sexta oración dentro del texto. Dejó drink and drunk. Sí, es drunk, Pablo, sí. Then I took to Max on the phone. Es esa la oración, pero la respuesta correcta no es took, sino que es talked. La puse a propósito a esta, son dos verbos distintos, pero suelen confundirse. Lo puse a propósito para poder hacer la aclaración. La correcta es talked, que es la que va con ed. Ese es un verbo regular y es el pasado de talk, hablar. Mientras que la que puso Cami, que es la respuesta incorrecta, es un verbo irregular y es el pasado de take, que take, dentro de otros usos que tiene, significa tomar o agarrar algo, ¿sí? Bien. Next one. Evelyn. Hola, profe. No terminé de hacerlo. Bueno, no te hagas problema. Pero mira, puedes hacer un tatetí ahí. Porque total, es la séptima es una o la otra. A ver, si tienes suerte y te vas al bingo después. Playa. Era la anterior, pero bueno, estaba bien. esa estaba bien. Before going to bed, I played an online game with my friends. Está bien, es con ed. Pero vamos a preguntarle la anterior, que era la que venía, a Alexander Lukács. Eso. Sí, acá estoy. She told me she was ill. Yes, very good. Telled no existe directamente. No, no existe. Pero bueno, she told. Very good, Alex. Bien, y la última, la pregunta. Miguel Martínez. Justo veo, Valerie, la pregunta que me hiciste y justo la respondí. ¿Está Miguel? Me parece que no. Me parece que lo vi que se había ido hace un rato. Bueno.
Yohama. The last one. Yes. La última preguntita, cerrando el texto. Ok, Alan, ¿ya te vas? Bueno. Ok, dale, no hay problema. Igual ya te faltan 5 minutos, así que no hay problema. Estás presente. What did you did yesterday? Ok, es la otra opción. ¿Por qué? Porque el primer did es el auxiliar de pasado. Luego tenemos el sujeto y luego el verbo, el verbo hacer, tiene que ir en infinitivo. Porque recordá que siempre que tengamos un auxiliar, es el auxiliar el que hace todo el trabajo. Entonces el verbo principal va a quedar en infinitivo. Así que ahí la respuesta correcta sería what did you do yesterday? ¿Ok? Así que corregirlo. Bien. Bien, ¿hasta acá alguna duda con pasado simple? Ya sea verb to be, o sea, lo anterior, o esto que vimos después. Ok, entonces voy a pasar a explicar el último punto, que es lo que van a tener toda la semana para hacer y lo tienen que entregar hasta la semana que viene inclusive, digamos, tienen tiempo hasta el viernes que viene inclusive. El punto número 6 nos dice, answer to Dustin, exercise 5, o sea, el ejercicio inmediatamente anterior, and tell him about your day yesterday. Van a escribir un párrafo. ¿Qué es un párrafo? Pregunto. Para quien me quiera contestar. ¿De 5 renglones? 5 renglones, no, espera, ¿qué es un párrafo? Pregunté. 5 renglones no es necesariamente un párrafo, son renglones. Un escrito. Ok, es un escrito, bien. ¿Cómo reconocen un párrafo? Es un fragmento de texto, ok. ¿Y qué características específicas tiene un párrafo? Termina en un punto y aparte, después se deja. Bien. Bien, Realmente termina en un punto. renglón, ¿no? Después de eso. Se puede dejar un renglón, se puede dejar una sangría antes de empezar el siguiente párrafo. Bien. ¿Algo más que puedan decir respecto de un párrafo? Es sobre un tema en particular. O sea, oración sobre un tema. Bien. Hay comienza en mayúscula, bien. Es sobre un tema en particular, bien. Bueno, les voy a agregar a eso alguna otra información, que es que un párrafo es en general un conjunto de oraciones. ¿Sí? En general no es una sola oración. En general un párrafo es un conjunto de oraciones que tienen que tener coherencia entre sí y cohesión, ¿sí? Eso es un párrafo, porque yo también podría armar un montón de oraciones y decir, ayer fui a la casa de mi mamá, la taza está en la mesa, qué lindo el perro. Y poner una oración atrás de la otra, pero no, eso no es un párrafo porque no hay ningún tipo de relación entre las oraciones. Entonces, como bien decía Aldana, un párrafo tiene que tratar sobre un mismo tema. Son varias oraciones, claro, que tengan coherencia, exactamente. Y el hecho de que tengan cohesión significa que entre las palabras se genera una suerte de flow, digamos, que hace que todas las oraciones parece que están conectadas, como que la anterior conecta con la que viene, no solamente por el tema en sí, sino por la forma en la que está escrita. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase número 2 de pronombres, habíamos visto esto de la referencia, que yo les decía que los pronombres me sirven justamente para evitar repeticiones innecesarias? Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre Micaela, por decir, y digo, Micaela is a girl. Micaela is 25 years old.
Micaela lives in Florencio Varela. Micaela works as a receptionist. No sé. Pero cada oración que estoy hablando de Micaela, digo Micaela, se vuelve absolutamente reiterativo y molesto. Por eso es que existen los subject pronouns, en este caso sería un she, que me permiten evitar esa repetición, ¿ok? Ahora, en algún momento del texto yo la tengo que haber mencionado a Micaela para que ese she tenga sentido dentro del texto, o sea, tenga a quién hacer referencia. Porque si yo arranco un texto diciendo, she is 25 years old, she lives in Florencio Varela, she works as a receptionist, bla, bla, bla. ¿Y quién es she? Si en ningún momento digo, she is Micaela, no se entiende, ¿sí? Entonces, presten atención a esto a la hora de escribir el párrafo, ¿sí? Van a tener que escribir un párrafo mayormente escrito en pasado simple. Pueden usar verb to be, verbos regulares, verbos irregulares. Pueden armar oraciones en afirmativo y también en negativo o en interrogativo, pero el tema es que tenga coherencia y cohesión. Entonces, otra cosita más. Fíjense que en el texto de Dustin hay pequeñas palabritas al comienzo de algunas oraciones que nos dan esta sensación de continuidad, de conectar la secuencia. ¿Qué palabritas son? A ver si las pueden identificar. Ahora te contesto, Valerie, para que primero quiero que identifiquen estos conectores de secuencia. A ver, Pablo. Then, perfecto. Then, after, no es solo after, es after that, Valerie. After that, coma, then, coma. También aparece otro que es el before going to bed, ¿sí? El before siempre va asociado a una acción con ing. Before doing something, I did something else. Por ejemplo, no sé, before having a shower, I brushed my teeth. ¿Sí? Antes de tomar una ducha, me lavé los dientes. So es otro conector, Alexander, muy bien. Lo que pasa es que so no es puntualmente un conector de secuencia. So significa entonces, ¿sí? Pero bueno, todos estos conectores de secuencia que ven ahí, como por ejemplo, también no está presente, pero lo podrían llegar a usar, es first o firstly, second o secondly, third or thirdly. Además del after that, del then, existe el next. Siempre están al principio de las oraciones y separados del resto de la oración que comienza por una coma, ¿ok? También podría ser el finally, ¿ok? Para finalizar todo el recuento de cuestiones. Estos conectores de secuencia al principio de las oraciones dan justamente una sensación de mayor cohesión al texto. Ahora, si ustedes cada una de las oraciones que escriben las van a comenzar con un conector, también va a estar mal, ¿sí? Es decir, porque va a quedar también artificial. La idea es la siguiente. Lo que ustedes tienen que lograr en este texto que tienen toda la semana para escribir es un párrafo, solamente un párrafo, es decir, no oraciones sueltas una abajo de la otra hablando de cualquier cosa, no, un párrafo contestándole a Dustin sobre lo que hicieron ayer. Si no tienen mucho para hacer, como dijo Valerie hoy temprano, bueno, inventarán, total yo no me voy a fijar si es verdad o no lo que están contando. Mayormente escrito en pasado simple. Cuidado con la puntuación, recuerden que todos los I van en mayúscula. Utilicen bien las referencias si es que usan pronombres, fíjense a qué están refiriendo, si queda claro, o sea, antes de entregarlo, denle la releída. Y, importante, este párrafo tiene que tener aproximadamente entre 80 y 100 palabras. ¿Qué significa esto? Que si escribieron 75 está bien, no hace falta que inventen algo para poder estirarlo a 80, y si escribieron 110 no es que tienen que recortar. El tema es que no me escriban 2 oraciones o que no me escriban 3 hojas, ¿sí?
como que haya un equilibrio ahí para que pueda tener más o menos la misma vara para evaluarlos a todos. ¿Cómo lo van a entregar? Dentro de este mismo documento. Recuerden que yo siempre hago hincapié en que ustedes utilicen el mismo documento de Drive para que si algún día yo les pido que me lo entreguen, ya lo tengan hecho directamente en Drive. No me lo entreguen ni en formato PDF, ni en foto, ni en otro tipo de formato, porque me cuesta mucho corregirlo. Esta va a ser la primera y única tarea de esta parte del cuatrimestre, que es una tarea individual que yo voy a corregir manualmente a cada uno de ustedes con una devolución a cada uno de ustedes. Así que les pido que por favor la hagan y que para entregar la tarea no se olviden de poner, de apretar el botoncito presentar o entregar que figura en el vértice superior derecho, o turn in si lo tienen en inglés, sí. Para que a mí me aparezca como que me lo entregaron, porque si no ustedes por ahí lo hicieron, pero como no me lo entregaron, yo nunca me enteré, a mí nunca me llegó y no lo corregí, y está como no entregada la tarea, ¿sí? Así que, bueno, nada, hagan eso, tienen, como les dije, toda la semana para hacerla, y bueno, ¿alguna duda? Ok, bueno, entonces los despido hasta la semana que viene. Have a nice weekend, people. Chao, profe.